Hola, ¿qué tal? Soy Jesus Grammar y en este video vas a aprender la estructura completita y la teoría del verbo to be. El verbo to be es algo básico de la gramática inglesa, que es por donde muchas personas parten para poder aprender y dominar la gramática inglesa. En este nuevo curso aprenderás los 12 tiempos gramaticales y un montón de gramática más que te enseñaremos sin relleno y sin rodeos. Partiremos desde lo más básico hasta lo más avanzado. En este video te enseñaré el verbo to be. Da igual si empiezas desde cero o tienes algún nivel. En cada video vas a aprender siempre algo nuevo. Así que te recomendaría que prestes atención y a pesar de que ya tengas conocimientos, te quedes a ver el video. Comencemos. Primero, el verbo to be significa ser o estar. Aquí quiero aclarar algo. ¿Por qué le ponen el verbo to be? ¿Por qué ese to delante del be? ¿Por qué no simplemente es be? El verbo to be sirve para darle la terminación ar, er, ir. Jesus, no te entiendo. En español, todos los verbos que terminan en ar, er, ir son verbos y se les llama infinitivos. O sea que cualquier verbo en español que siempre termine en ar, er o ir es un verbo. Sí, es un verbo. El 100% de los verbos que terminan en ar, er, ir normalmente son verbos. Pero ojo, el 100% de las palabras que terminan en ar, er, ir no quiere decir que sean todos verbos, porque hay algunas palabras que terminan así que no son verbos, como ayer o altar, ¿no? Entonces tienes que saber diferenciar entre un verbo, ya dependiendo de tu lógica, ¿no? Ya, entonces, si yo quiero que ese verbo que termina en ar, er, ir se traduzca al inglés, ¿cómo lo haría de forma literal? En este caso vemos que ser y estar terminan en er y ar. Si yo quiero traducir esto tal cual al inglés, tengo que poner el to be. El to va a hacer que el be termine en er o ar. Dependiendo del contexto, esto se diferencia. O sea, me está diciendo que si yo le quito el to aquí, ya no va a ser o estar exactamente. Ya no va a ser o estar, sino va a ser un verbo conjugado dependiendo del sujeto. ¿De qué sujeto será? No sabemos, porque eso se formula en las oraciones. Vamos a poner más ejemplos. Tenemos ahora to work, to play, to do y to go, que estos son 5 verbos básicos que debes saber. Te das cuenta que cada uno de ellos tiene el to delante. Este to hace que cada verbo en español termine en ar, er o ir. Como vemos, to work, trabajar, to play, jugar, to do, hacer, to go, ir. Si yo le quito el to, ya no va a decir ser o estar, sino va a decir algo conjugado dependiendo del sujeto que le pongamos en una oración, pero ya no va a decir ser o estar. Si yo quiero que diga ser o estar, tengo que ponerle el to por delante. Lo mismo con los demás. Si les quito el to, ya no van a decir la forma infinitiva, con el ar, el er o el ir. Así de fácil. Ya te entendí. O sea, si pongo el to por delante de un verbo, siempre va a terminar en ar, er, ir. Sí, y esa forma se le llama un verbo en infinitivo, cuando termina en ar, er, ir. En inglés siempre se les pone el to por delante. Y si no se les pone, será un verbo conjugado. Pero si le pones el to, siempre va a acabar en ar, er, ir. Ahora seguimos. El verbo to be es un verbo especial. ¿Cómo especial, Jesus? ¿A qué te refieres? Primero vamos a olvidarnos de este tema y vamos a arrancar con los pronombres personales, que son 7. Hay una Y mayúscula que significa yo, he, she and it, he que significa él, she significa ella, it significa eso o esa. Y los últimos 3, you, que este significa que este es el pronombre que significa más cosas. Tú, usted, ustedes. Se usa tanto en singular y plural. They, ellos o ellas. We, nosotros y nosotras. Estos pronombres te los tienes que aprender. No te los tienes que memorizar, sino te los tienes que aprender, igual que los verbos que he mostrado al inicio, que están por acá. Te los tienes que aprender, no memorizar, porque no son un vocabulario complejo de aprender. Por lo tanto, no es necesario memorizarlo. Ahora vamos a descifrar por qué el verbo to be es un verbo especial, ¿no? El verbo to be se desglosa de la siguiente manera. Am, are,
is. Te preguntarás, oye, pero, Jesus, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí te explico. I va con am. Solamente eso. He, she, and it van siempre con is. Y you, they, and we van siempre con are. Ahora aquí te explico lo del detalle, por qué dije que el verbo to be es un especial y se diferencia de estos de acá. Tú puedes decir I work. Ojo, estas oraciones que estoy mostrando acá no tienen nada que ver con el verbo to be, solamente es un ejemplo para que te des cuenta de lo que te quiero decir. I work significa yo trabajo. Te das cuenta que si yo le pongo I to work acá, diría yo trabajar. Porque te acuerdas que dije, si pones to work, está diciendo trabajar porque termina en AR. El to hace que termine en AR. Pero yo no, en este caso yo no quiero decir trabajar porque no tendría sentido o estaría mal gramaticalmente. I to work dirías yo trabajar. Pero te dije, si le quitabas el to, el verbo solito se conjugaba dependiendo al sujeto. En este caso, si no le pongo el to, I work, sí tendría sentido porque diría yo trabajo. Lo mismo con I play. No pones el to porque no quieres decir yo jugar, sino yo juego. Y se conjuga solito porque ya no tiene el to. Lo mismo con los demás verbos. Ah, ya te entendí, Jesus. Entonces, con el to be le quito el be y queda I be. Esto está mal. Porque te dije que el verbo to be era un verbo especial. Por algo te mostré esto de acá, que se desglosa en tres fases. Am, are, is. Y como vemos, el I, que es este caso de acá, va con am. Y lo correcto sería I am. I am. Entonces, si yo quiero decir she, sería con is. Exacto, sería she is. Por uno de acá con uno de acá. Si quiero decir they, entonces sería con are. Exacto, they are. Con estos verbos de acá abajo, no se desglosan como el verbo to be. El verbo to be es el único verbo que se desglosa de esta manera, de tres formas en el presente. Los demás no. Ahora pasaremos a hacer oraciones y ejemplos sobre el verbo to be en oraciones positivas, negativas, interrogativas e interronegativas. Vamos a ver. Aquí está la estructura y vamos con la estructura. En oraciones positivas va a ir el sujeto, o sea, cualquiera de estos siete de acá. El verbo to be, dependiendo del sujeto, va a ir uno de estos tres. Y el complemento que puede ser un sustantivo y termina. Un ejemplo, yo soy un doctor. Escojo el pronombre I porque es yo y escojo el verbo to be am porque ese es el que le corresponde. Yo soy un doctor. En forma abreviada sería I am a doctor. En forma formal sería I am a doctor. En forma abreviada sería I'm a doctor. Luego también tenemos las oraciones negativas, que es el sujeto, el verbo to be, y aquí se le agrega not. Not. Que este va a hacer que la oración se vuelva negativa y el complemento que siempre es el sustantivo. Un ejemplo, ella no es una enfermera. Enfermera se dice nurse. Entonces vamos a seguir. She es ella, así que le ponemos el verbo to be que le corresponde a she es is. Y acuérdate que le ponemos el not. El not le ponemos ahí. Not. Y le ponemos enfermera que es nurse. Ahora, también voy a aclarar algo. Al final del video voy a poner el vocabulario nuevo que estamos aprendiendo. En este caso ya sería doctor, nurse y a, que significa uno, uno o unas. Seguimos. Aquí en la forma negativa también tenemos una abreviación. En este caso sería she isn't a nurse. Se abrevia el is con el not. Isn't a nurse. Y eso sería todo en la forma negativa. Y en el caso de arriba sería I'm not a doctor. Así se abrevia con el caso de I y am. Ahora vamos con la forma interrogativa. Aquí el verbo to be y el sujeto hacen un cambio de lugar. Antes el sujeto, en las oraciones afirmativas y negativas, siempre el sujeto iba primero y después el verbo to be. En este caso, el verbo to be va a ir primero y el sujeto es el que va a ir segundo. Y luego el complemento y cierras con un signo de interrogación. En inglés, el signo de interrogación solo aparece al final. No es como en el español que aparece siempre al inicio.
También, y también al final, ¿no? Pero en inglés solamente aparece al final. Tenemos el ejemplo, ella es una enfermera. Acuérdate que enfermera es nurse, entonces hacemos el cambio. El verbo to be que era is lo ponemos adelante. Y el pronombre también lo intercambiamos. Is she a nurse? Is she a nurse? Es cuestión de que le des un tono de pregunta. Ahora vamos con las preguntas interrogativas, que estas básicamente tienes que saberlas diferenciar. Por ejemplo, quizás te dijeron que esa persona es una enfermera, pero tú crees que no es una enfermera porque no la parece. Entonces tú preguntas, no es una enfermera, ¿verdad? Algo así. Esas son preguntas interrogativas. Entonces, lo único que tienes que agregar es el not. ¿Cómo quedaría? Is not she a nurse? Y así preguntarías de forma negativa. Y obviamente su abreviación, isn't she a nurse? Y ahí terminaría. Ahora vamos con otros ejemplos, pero con los pronombres de aquí abajo, para que se entienda más. Vamos con esta oración que dice, tú eres un periodista. Recuerda que el vocabulario nuevo lo estaremos dejando al final, más los 5 verbos que vimos al inicio, que lo tienes que aprender y no memorizar. Ok, aquí vemos la oración tú eres un periodista. En forma positiva sería you are a journalist. Journalist es periodista. You are a journalist. You por el pronombre de acá y are porque siempre va con you. Y acuérdate que la preposición uno, unas es a. You are a journalist. También tenemos su abreviación. Podemos juntar el sujeto con el verbo. Your. Como aquí en I am. You're a journalist. Ahora en forma negativa agregamos el not. You are not a journalist. En forma abreviada, you aren't a journalist. En forma interrogativa, volteamos el sujeto al segundo y el verbo to be al inicio. Are you a journalist? ¿Eres un periodista? En la forma interrogativa sería aren't not you a journalist? En la forma negativa, en la forma interrogativa sería are not you a journalist? O su forma abreviada aren't you a journalist? Tenemos el siguiente ejemplo. Nosotros somos policías. Para eso tomamos el pronombre we y el verbo to be are. En positivo sería we are police. Abreviado we're police. Negativo we are not police. Abreviado we aren't police. Pregunta, volteamos el verbo to be al inicio y el sujeto al segundo. Are we police? Interrogativa are not we police. Abreviado aren't we police. Y así de simple. Ya dominas el verbo to be considerando por qué se lleva este to no solo en el verbo to be, sino en todos los verbos que existen en inglés que siempre llevan el to. Aquí te dejo el vocabulario que hemos aprendido en esta sesión del verbo to be. En un próximo video haré una lista de los 12 tiempos gramaticales que vamos a ir aprendiendo poco a poco para que vayas agarrando un nivel más intermedio avanzado en la gramática inglesa. Ojo, que este canal es netamente de gramática, lo cual si tu intención es aprender a hablar el inglés sin importar la gramática puede ser un factor desventajoso para tu aprendizaje. Pero si tu intención es estudiar gramática para aprobar exámenes en el colegio, en la universidad, la gramática es muy importante. Pero ya te repito, si tu intención es hablar, la gramática va a ser un factor que no te va a ayudar bastante. Así que en el próximo video estaré explicando lo que vamos a ver más adelante en el canal. Suscríbete y dime si entendiste toda la clase. Muchas gracias.